Tararara. Ríete de la vida, así es. Ríete de ti mismo. Recuerda que la vida es un instante. Y si ese instante lo estás pasando enojado, gritando, gruñendo, peleándote, ay, no, pero por puro sentido común te diría, ¡qué flojera, Entonces, disfruta la vida. Por ahí leí un eslogan que dije, ¿cómo tiene razón? Comparado con el tiempo que vas a durar muerto, tu vida es un segundo. Nuestro invitado, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo. ¿O no es cierto, Narciso? No, totalmente de acuerdo. Definitivamente, su existencia es tan breve que hay que aprovecharla en cosas positivas. Al máximo posible. Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos, ya escucharon a nuestro invitado, él es el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, con un tema interesantísimo, que a veces como que no entendemos y no comprendemos la magnitud del problema. Estamos hablando, hoy vamos a hablar más bien, de lo que es la falla cardíaca crónica, la insuficiencia cardíaca, que bueno, le complementan el nombre a nivel de cardiología congestiva venosa, pero que es una falla cardíaca que no te mata en ese momento, sino de que tu corazón ya no da el ancho, ya no lo da, y entonces se empieza a recargar y empiezan con problemas que van incrementándose conforme van pasando los días, las semanas y los meses. Hoy vamos a tener este tema, pero también hoy. La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. Fíjense bien, cuando vimos esta nota, pues así como que de pronto, imagínense qué padre sería implantarte a nivel del cerebro una memoria. Y el artículo científico así lo dice. Científicos están trabajando para restaurar la memoria. Llegará el día en que, pues no sé, como por ejemplo, yo quiero, ahora que se viene el viaje que voy a hacer a Francia, quiero aprender francés. Entonces te inserto el chip de la memoria del francés y ya en un ratito ya estás hablando francés. Sería padrísimo, ¿no? O, por así decirlo, implantarte una habilidad teórica, ¿no? En donde ya nada más te faltaría la práctica. Y dije, ¿para qué sería esto? ¿Para qué trabajarían en un implante cerebral que te restaure la memoria? Y claro, pues sería a nivel de aquellas personas que no eran pacientes, pero que con una herida, ya sea por traumatismo, por bala o lo que tú quieras, en un momento dado pierden la memoria. Y Estados Unidos lo ve en sus soldados, que es un serio problema, que después de un traumatismo se quedan sin reconocer. Imagínense qué tristeza, sin reconocer a su propia familia. O sea, si están casados, a su esposa, a sus hijos. Digo que hay muchos que al rato y tú quién eres, ¿no? O sea, se hacen los desmemoriados, ¿no? Pero imagínese la posibilidad. Bueno, pues la manipulación de los recuerdos puede llegar incluso a ser polémica, según Arthur Kaplan, médico especializado en ética en el Centro Médico de la Universidad Langone de Nueva York. Cuando te pones a hurgar el cerebro, estás metiéndote con la identidad de la persona. Y lógicamente, el costo, fíjense bien, el costo de alterar la mente es que corres el riesgo de perder tu propia identidad. Esta es la clase de peligro a la que nos estamos enfrentando ahora que están haciendo todo su esfuerzo para poder recuperar, implementar la memoria que habían perdido
o que perdieron soldados que están en la guerra. Y claro, recuerde que muchos de los avances científicos que se dan en tiempos de guerra, pues al rato se aplican a nivel de la sociedad civil, que pues en algunas ciudades pareciera como si estuviéramos en guerra, y en donde los asaltos, traumatismos, accidentes, etcétera, pueden provocar todo este tipo de daños. Hoy, con este tema, la falla cardíaca. Doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, a ver, platícame, ¿es así como lo debo de entender, como la falla de poco a poquito crónica, comparado con la falla cardíaca aguda que te mata, a lo mejor no alcanzas a llegar ni siquiera vivo al hospital? Bueno, sí hay diferencias. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas del organismo. Y una de las principales causas es el haber tenido infartos previos. Hay gente que tiene insuficiencia cardíaca en el momento del infarto. Por un infarto muy grande, el corazón falla, no puede bombear y la sangre se estanca por detrás del mismo del corazón, ya sea en los pulmones o en el hígado o en los miembros inferiores. Pero la que más tememos pues es la falla izquierda, que es el paciente siente que se ahoga, que no puede dormir en plano. Y efectivamente los sobrevivientes de infarto, muchos de ellos, aunque no desarrollen insuficiencia cardíaca en el momento, con el tiempo el corazón va teniendo un proceso que se llama remodelación, donde en vez de pierde su forma de bala, una forma elipsoide, y se hace, adopta una forma redonda que es poco eficiente, y la sangre se le empieza a estancar. De manera que esa sangre que se estanca se ingurgita o congestiona los vasos pulmonares y este suerito empieza a salir al espacio aéreo. Ya decía yo, por eso es que duele, las heridas de amor ya lo oyeron. El corazón tiene forma de bala, por eso. Sí, por eso es que pega, pero como tubo, qué bárbaro. Vámonos al bisturizazo. 3122-1190, 3647-1883. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512-215-4909. Estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer. Nuestro chat, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Maggi Armenta a través del Twitter. Buenos días, doctor. Buenos días, Maggi. Gracias por tan buenos programas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Maggi. Muchas gracias. Fíjense bien el tema. El tema es insuficiencia cardíaca congestiva venosa. ¿Es correcto? ¿Ese es el diagnóstico? Es el correcto, ese es el nombre completo, sí. Lo que estoy comprendiendo, que esto es nuevo para mí, es la diferencia entre las manifestaciones y las lesiones que va a tener un paciente de acuerdo al corazón derecho o al corazón izquierdo, que aun cuando, tú me dices si voy bien o claro, le paro, bien, Narciso, sí. En donde es una sola unidad, aun cuando es una sola unidad, es un solo corazón, está partido en dos. El corazón derecho, que es el que recibe la sangre que viene de la cabeza, de los brazos, de las piernas, del hígado, de los intestinos, y lo manda a los pulmones, y el corazón izquierdo, que recibe la sangre oxigenada de los pulmones y envía esta sangre a todo el organismo, esta sangre oxigenada para alimentar a todas las células. De acuerdo a el fallo que tenga, que incluso a lo mejor me vas a decir, puede ser bilateral, claro. Es decir, de los dos corazones vamos a tener manifestaciones. Ahora sí, ya con esto, explícame, ¿cómo es la manifestación del lado derecho para un paciente? ¿Qué le falla y qué es lo que pasa? La insuficiencia cardíaca derecha es menos frecuente. Muchas veces es la consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda crónica. También se da cuando hay la famosa tromboembolia pulmonar. El ventrículo derecho, como tú has dicho, tiene la función de bombear sangre hacia los pulmones a una presión baja, porque la distancia entre el ventrículo derecho y los pulmones es corta. Pero cuando un coágulo obstruye las arterias pulmonares, el corazón derecho o el ventrículo derecho tiene que bombear con más fuerza y no está suficientemente preparado, porque hay que recordar que el ventrículo derecho es una cavidad de una pared muy delgada, o sea, tiene poco músculo, a diferencia del izquierdo.
Entonces este ventrículo derecho empieza a querer bombear en unas arterias semiobstruidas, empieza a inflarse y empieza a ser insuficiente para bombear toda la sangre que le está llegando en cada inspiración de la cabeza o en de las piernas o de las vísceras. Cada que tú inspiras, o sea, cada que inspiramos, el tórax hace un efecto de vacío, un efecto negativo, y jala sangre hacia el interior del tórax. Y el ventrículo derecho tiene que recabar esa sangre y enviar a los pulmones. Cuando no puede bombear esa sangre, la sangre se estanca. Entonces, una de las principales manifestaciones es el edema o la hinchazón de las piernas, el crecimiento del hígado, el crecimiento del abdomen, acumulación de líquido libre en el abdomen. Esa es la insuficiencia cardíaca derecha, que muchas veces puede ser consecuencia de una izquierda crónica, como decía, pero en nuestro medio la causa más frecuente es las tromboembolias de repetición o malformaciones congénitas del corazón. Ok, ¿y la derecha? Esa es la derecha. Perdón, ¿y la izquierda? Bueno, la izquierda es la que más tememos, porque esa sí nos asfixia, ¿no? La falla, sí, o sea, la manifestación principal del derecho es edema o hinchazón, de la izquierda es la disnea. ¿Disnea qué es? La disnea es la falta de aire, la sensación de asfixia o de falta de aire, que puede ser inicialmente ante esfuerzos medianos, después se va haciendo más progresiva a esfuerzos pequeños, y posteriormente puede ser incluso en reposo, llegando al grado de que el paciente no pueda incluso estar acostado horizontalmente. A veces el paciente despierta en la noche con sensación de que se asfixia, abre la ventana, piensa que es nada más la falta de aire en el cuarto, pero realmente lo que hace el paciente es que al estar acostado la sangre se redistribuye, se va a los pulmones, aumenta la presión de la sangre en los pulmones y esta se fuga hacia el espacio donde debe haber aire. Esto es como si te pusieran agua en los alvéolos. En los alvéolos pulmonares. Cuando el paciente se pone de pie, esta sangre estila hacia abajo como tener, podríamos decir, una bolsa de plástico con agua, la sangre se va hacia abajo y deja relativamente con baja presión la zona de los pulmones. Entonces el paciente no puede dormir plenamente acostado. Y muchas veces, aunque pueda dormir un ratito, en la noche ya cuando se acumuló la sangre o en la madrugada el paciente despierta con esa sensación de asfixia. Esa es insuficiencia cardíaca izquierda. Y esta generalmente nos comentabas que se debía a un infarto. La causa más frecuente son infartos previos, pero hay otras causas, como pudiera ser la enfermedad propia del músculo cardíaco. Hay personas que tienen alguna infección por virus en el corazón, se provoca una miocarditis, y luego esta miocarditis hace que mueran algunas células miocárdicas y sean sustituidas por tejido cicatrizal, por tejido fibroso, y el corazón empieza a inflarse como un globo y a perder la fuerza de contracción. O sea, el corazón debe tener una fuerza arriba de 60% de contracción. Esto es, de cada 100 mililitros debe aventar 60. Pero hay personas en las que empieza a reducir su fuerza y empieza a tener 50, 40, 30, ya menos de 35 es prácticamente el paciente candidato a trasplante cardíaco. A ver, deja ver si te entendí. O sea, recibe 100 mililitros de sangre el corazón y tiene que, para funcionar adecuadamente, no sé si yo y tú, 60, 70. Sí. A ver, déjame checo el pulso, ¿tendré 40? Lo dice uno, estoy sano, ¿no? Tómala, campeón. Sí. Esa es la frecuencia cardíaca. Aquí estamos hablando de la fracción de eyección o fuerza de contracción del corazón. Y es 60-70% por ciento de la sangre que le llega a la cavidad del lado izquierdo. Sí, así es. Sí. Si esta cantidad empieza a disminuir, que no tenga esa fuerza, ese punch para poderla aventar, se empieza a acumular y repercute directo hasta los pulmones y es cuando viene toda esta falla. Efectivamente. Híjoles. Ahora, de esto decías, infartos, enfermedades propias del músculo. ¿Existe eso? Claro que sí, se llaman cardiomiopatías. Y esas cardiomiopatías no son infrecuentes. Y es la causa más frecuente en pacientes jóvenes, cuando ya no están fuera, pues, que no tienen infartos todavía. Un paciente con insuficiencia cardíaca puede ser aguda por miocarditis o crónica ya con una cardiomiopatía. Otras causas es la insuficiencia, la hipertensión arterial crónica descontrolada. O sea, la presión alta. La presión alta. Y otra, enfermedades de las válvulas. Cada vez es menos. Digamos, hace 30 años que yo hice la residencia, o hace 20 y tantos, 25 años, nuestra principal causa de insuficiencia cardíaca era valvulopatías por la fiebre reumática.
Pero bueno, la patología y la epidemiología del país está cambiando. Ya tenemos una patología muy parecida a los países desarrollados. Cada vez hay menos fiebre reumática, pero hay más enfermedades crónico-degenerativas, que son las que vamos a tener la tú y yo algún día. diabetes, la hipertensión y demás. Así es. Dentro de muchos años. Ya a los 90 y tantos. Ya por ahí más o menos. Así es. Así es. Promoción del Día de las Madres. Radio Mujer y Natura tienen el regalo ideal para mamá con la línea Natura Ecos Castaña. Para participar, mándanos por Instagram una foto con tu mamá y en una palabra dinos lo que significa ella para ti. Síguenos y etiquétanos por Instagram como Radio Mujer 1040. Recuerda, sube esa foto a tu cuenta de Instagram con tu nombre completo y etiquétanos como Radio Mujer 1040 para registrarte. Este 9 de mayo estaremos mencionando a las ganadoras durante la programación de Radio Mujer. En Radio Mujer compartimos la alegría de quienes viven la experiencia de ser mamá. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Fíjense esta nota aquí de nuestro país que llama mucho la atención y bueno, pues vamos a aprovechar a nuestro invitado que es uno de los mejores cardiólogos de aquí de la ciudad para que nos oriente y nos diga si la nota está exagerada, no está exagerada. ¿Quién más que un experto en el corazón para decirnos esto? El título de esta nota que sale en el periódico es Jóvenes, víctimas de males cardíacos. Alerta el IMSS que los infartos se presentan ahora a más temprana edad. Señalan que modificar hábitos como tabaquismo y alcoholismo evitaría infartos. Este problema de salud, advierten, ya se está presentando en adolescentes y jóvenes. A mí en lo particular me tocó ver un hombre de 29 años que se había echado unas pingas naturalillas. O sea, se echó Sildenafil, que es el Viagra, se echó 2 o 3 Red Bulls, alcohol y yo no sé si alguna otra cosa. La cuestión está en que llegó súper infartadazo de 29 años al hospital. A mí me impactó que de 29 años lo tenían confundido como si fuera un reflujo. Cuando yo lo vi le dije, me mandaron llamar, es que es un reflujo. Esto no es un reflujo, esto es un infarto. Y finalmente el paciente, creo que te hablaron a ti y se fue. El paciente no aceptó el diagnóstico. Dice, el grupo más afectado es el de adultos de 45 a 55 años con el inicio del tabaquismo y el consumo de drogas, cuando normalmente se da en adultos más grandes y ahora se puede dar hasta en los 30, 35 años. ¿Qué me dices de esto? Bueno, la semana pasada, bastante sencillo, acabo de atender a una mujer estudiante de medicina, quinto semestre, con un infarto, pero un infarto grandísimo, obstruida la arteria descendente anterior, que es la más grande del corazón, al 100% por un coágulo tremendo. Y realmente este paciente pasó la misma historia que tú estás platicando. Acudió a un servicio de urgencias de un hospital y se le dijo que era una gastritis. La paciente en la madrugada acude a otro hospital, no se hace el diagnóstico, regresa y hasta el día siguiente en la mañana me llaman. Esta paciente le abrimos la arteria descendente anterior, se le puso un stent, o sea, una mallita de metal dentro de su arteria, y quedó con, se pudo rescatar algo, ¿no? Pero quedó con una fracción de eyección de un 45 o 50%. En una persona tan joven, pues no debería pasar esto, ¿no? Aquí estamos enfrentándonos también a otro tipo de causantes o de causales, como podría ser la ingesta de hormonales, que en algunas personas susceptibles puede causar también aumento en la coagulación de la sangre. Y también una tendencia hereditaria probablemente, que pudiera ser alguna deficiencia de un factor anticoagulante sanguíneo. Pero es cierto que el estrés también causa un alto índice de espasmos coronarios, o sea, la arteria coronaria puede estar obstruida por colesterol o puede obstruirse por la contracción de la misma arteria. La arteria se acalambra, por así decirlo,
se cierra, se suspende el flujo, se forma un coágulo y ahí ya se desencadena una cadena de eventos de más coágulo hasta que se obstruye la arteria, ¿no? Para que se pongan truchas, por favor. Y yo no sé qué efecto están teniendo sustancias aparentemente no ilegales, por así decirlo, como serían los Red Bulls y todo ese tipo de sustancias, aunado a que ahora yo no sé de dónde carambas un medicamento que es para personas que tienen disfunción eréctil, o sea que Panchito no se les para ni con la marcha de Zacatecas. No, pues sí. Lo están usando jóvenes de 20, 25 años, no entiendo, ¿creen que van a durar más en el sexo o para qué lo están usando? Sí, sí, pero eso sí te puede llegar a afectar tu salud, ¿no? Bueno, tomado desde una temprana edad, claro que sí. Sobre todo que estás desperdiciando una sustancia muy valiosa que se llama óxido nítrico y que es vasodilatador y que estás condicionando al cuerpo a que ya no lo produzca. Y ese mismo óxido nítrico que causa la erección peniana es el óxido nítrico que dilata las arterias coronarias. Entonces, si lo empiezas a usar en forma consuetudinaria cuando no lo necesitas, estás condicionando tu cuerpo a que ya no lo produzca igual si no toma el medicamento. Así es. Fíjate nada más, qué bárbaro, qué impresionante. Bueno, nos hacen una pregunta muy interesante porque la vamos a relacionar con el tema. Alma Flores de la colonia Seattle, de 62 años, dice, primero, ¿cuánto tiempo es de una convalecencia de un cateterismo? Que nos expliques qué es el cateterismo y el tiempo de la convalecencia. Y por otro lado, dice, podría hablar de la angina de pecho y yo te la complemento. ¿Se asocian o pueden convivir la angina de pecho con la falla cardíaca, con la insuficiencia cardíaca? Bueno, varias preguntas ahí. Cateterismo. Cateterismo es una vía de acceso, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, no es un procedimiento. Es como decir cuánto es la convalecencia de una operación. Ahora, si en el cateterismo o mediante el cateterismo se hizo una angioplastía coronaria, esto es, se abrió la arteria y se colocó un stent, normalmente el regreso al trabajo del paciente es a corto plazo. En una semana el paciente puede estar ya perfectamente listo para trabajar. Pero el nada más decir cateterismo quizás sería una información todavía incompleta. Necesitaríamos saber qué le hicieron mediante ese cateterismo. La otra, la angina de pecho es el dolor o el malestar que se siente en el pecho cuando una arteria coronaria está obstruida o cuando el corazón exige más oxígeno del que le puede llegar por las arterias coronarias. Esta angina de pecho es un presagio de que si no se actúa puede haber una oclusión total y ocasionarse un infarto del miocardio. Hablamos de infarto cuando ya murió la zona muscular que estaba irrigada por esa arteria coronaria. Que si se puede ligar a insuficiencia cardíaca, definitivamente que sí, porque hay pacientes que ya tuvieron un infarto y al tener angina, el organismo le está avisando de que hay riesgo de un infarto, de otro infarto. Y si el paciente ya perdió el 10% de su corazón y tiene el riesgo de perder otro 10%, otro 20%, mientras menos músculo tenga, más probabilidad tendrá de llegar a insuficiencia cardíaca. Ahora, como dato cultural, se estima que para el 2020 la principal causa de ingreso hospitalario va a ser insuficiencia cardíaca. Causa número 1. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo más. Y mientras más vivimos, más probabilidad tenemos en algún momento de la vida a hacer insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, la insuficiencia cardíaca mata más que el cáncer. O sea, es el estadio terminal de muchas enfermedades del corazón. Y una vez que se presenta, el pronóstico es sombrío a un mediano plazo. Esto es, después de un episodio de insuficiencia cardíaca que llevó al paciente al hospital, podríamos decir que el 50% mueren en los siguientes 2 años. Entonces, es necesario tomar medidas para compensar esa insuficiencia y al rato, si quieres, hablamos de las medidas terapéuticas con las que contamos en los pacientes que tienen este padecimiento. Ahora, es también tomar conciencia, tú me vas a decir ahorita, recuerden que tenemos a cardiólogo ahorita aquí en casa, él es el doctor Narciso de la Torre. Tú me vas a decir, si tomamos conciencia estando jóvenes o adultos jóvenes, de que lo que le hagas a tu cuerpo en beneficio, dejar de fumar, alimentarte sano, bajar de peso, hacer ejercicio, dedicarte verdaderamente a cultivar tu cuerpo, que es el único que Dios nos dio, va a redundar en que tengas vivir más años, pero no nada más vivirlos, sino vivirlos con calidad. Definitivamente.
Todo el mundo quisiéramos tener una vejez independiente, o sea, ser independientes en la vejez, pero pocos hacemos algo en el momento en que podemos hacerlo. Definitivamente el estilo de vida saludable, que consiste, como tú lo has mencionado, en ejercitar el cuerpo, al menos 2 horas y media por semana, que eso es lo mínimo que pide la Asociación Americana del Corazón. Eso se logra con media hora, 5 días a la semana. La pirámide nutricional semejante a la dieta mediterránea, con una base de cereales, legumbres, frutas, luego después se va reduciendo la pirámide a aves, pescado, y al final, en la mera puntita, es la carne 1 o 2 veces al mes, y los dulces también 1 o 2 veces al mes. De manera que sí es definitivamente la salud que tengamos o la enfermedad que tengamos de viejos será consecuencia de lo que estamos haciendo mientras somos jóvenes. ¿Qué les parece? Qué interesante. Pero también tenemos que irnos a un bisturizazo. Ay, nada más que como decía por ahí un primo mío, mi buen primo Toño, grasoso pero sabroso. Eso sí. Que tiene la grasa que no, le da un sabor. Ahorita les platico el platillo que preparé el día de ayer. Y yo todavía acá de mis inventos, todavía le eché unos truquitos que, pues sí, le da un sabor, pero ahorita les platico. Vámonos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, en la recta final con un gran invitado. Él es el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo. Aprovechamos para que nos des tus teléfonos, Narciso, por favor. Sí, como no, 31 21 19 20 y 31 21 17 04. ¿En qué dirección estás? Es Avenida Niño Obrero 846, entre Avenida Guadalupe y Parque Juan Diego en Chapalita. Que es en el costado del Hospital Santa María Chapalita. Una cuadra antes, 2 cuadras antes. Dos cuadras antes. En el cruce de Avenida Guadalupe y Niño Obrero. Perfecto, cerca del área de donde está el Hospital Santa María Chapalita. Sí. Bueno, vamos a continuar. Hay una pregunta de María San Juan, de 44 años, desde Austin, Texas. Mi hijo tiene 16 años y a veces toma Red Bull. Tiene asma y un soplo en el corazón. ¿Le puede llegar a hacer daño? Bueno, el Red Bull tiene una cantidad estratosférica de cafeína. Quiero decirle aquí que hay 2 vertientes. La cafeína es pariente de la aminofilina y, bueno, de alguna manera dilata los bronquios, pero si el paciente tiene un soplo, la cafeína también taquicardiza, o sea, causa que el corazón se ponga muy rápido y es más mal que bien. Si se quiere tratar el asma, pues debe ser con una dosificación adecuada, y esas bebidas energizantes definitivamente no están indicadas y son un peligro para el corazón. Es una fuente muy grande de pacientes para nosotros los médicos, el consumo de bebidas energizantes. El corazón se acelera y a veces se desboca, llegando a causar algún cortocircuito o activar un cortocircuito interno del corazón con taquicardias que pueden ser peligrosas. Para que se den una idea, más o menos se calcula que un Red Bull anda teniendo la cantidad de lo que serían 12 cafés normales. O sea, 12 que usted llega, me da un café regular. De ese café, la dosis que tiene aproximadamente son 6 miligramos. Lo que tienen las sustancias estas es de 50 a 80 miligramos de cafeína, para que más o menos ubiquen la cantidad tan exagerada que tiene de este producto, que se supone que, pues bueno, es para despertarte y acelerarte y tener mejor, pues ahora sí como rendimiento, llamémosle así, pero no es en una forma natural, para que se pongan truchas y abusados. Ahora, cuando estamos hablando de esta falla, de esta insuficiencia cardíaca, ¿qué hay que hacer? Aparte les aclaro muy bien, esto lo tiene que manejar el cardiólogo. No es un manejo a nivel de medicina general, no es un manejo como que lleguen conmigo con colitis y, ¿tiene usted insuficiencia cardíaca? Yo también le trato eso. No, esto tiene que ser a nivel de especialidad. Pónganse muy abusados en eso. Bueno, la insuficiencia cardíaca, cuando se está hablando de insuficiencia cardíaca, se está jugando
la sobrevivencia a un mediano plazo, corto o mediano plazo. Entonces sí es necesario que sea manejado por un especialista. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, un diagnóstico adecuado y preciso. Acudir con el cardiólogo. ¿El cardiólogo qué hará? El cardiólogo tomará un electrocardiograma, verá en un ecocardiograma la fuerza que tiene el corazón en términos de porcentaje, el tamaño que tiene el ventrículo izquierdo, que también ese es un factor pronóstico. Verá en el electro si tiene o no bloqueos en las ramas eléctricas del corazón y solicitar una serie de exámenes. Un examen que es de reciente aparición es el péptido natriurético cerebral, que se llama BNP, que se llama cerebral porque fue descubierto en el cerebro de los ratones, pero después se vio que lo produce el ventrículo izquierdo en respuesta a la distensión de sus paredes. Esto es, cuando el ventrículo está muy repleto de sangre, empieza a producir un diurético para que el organismo orine de más y reduzca la cantidad de líquido que el corazón tiene que bombear. Pero en la insuficiencia precisamente no son suficientes estos recursos y tenemos que ayudar entonces al paciente con diuréticos en forma externa. Diuréticos entonces, es para que vayan a hacer pipí. Así es. Entonces, el médico pedirá una serie de estudios, entre ellos el péptido natriurético, y determinará la causa de la insuficiencia cardíaca, si es por un infarto previo, si es por enfermedad de músculo o si es por una válvula tapada o insuficiente. Una vez que se determina la causa, pues habrá que dar un tratamiento. Tenemos desde el tratamiento médico, donde habrá que restringir un poco la actividad física enérgica, no quitarla. Un cardiólogo jamás te va a confinar a una cama, ese es el fracaso de la medicina. Pero sí, en ciertas etapas de la insuficiencia cardíaca, no realizar ejercicio competitivo, ni tampoco ejercicio isométrico, o sea, lo que es levantar pesas, insanity o algo de mucha tensión muscular, también no es recomendable. Y por competitivo dices una carrera, ganarle a otro, entrarle al fútbol, porque claro, yo quiero meter el gol antes que cualquier otro. Otras, así es. Pues un trote ligero, de acuerdo a lo que se pueda. En algunos casos habrá necesidad de indicar oxígeno, ya casos muy severos. ¿Cuál es el tratamiento que da el cardiólogo normalmente? La base son los diuréticos. Hay gente que no se los toma y dice, es que yo sí orino. No, si no se lo estoy dando porque no orine, se lo estoy dando porque quiero que orine más, para que tenga menos líquido circulando y se le congestionen menos los pulmones, porque su corazoncito no puede bombear los 6 litros de sangre que trae en el organismo, los 5 litros de sangre. Quiero que tenga 4,5 y con el diurético ya descongestionamos un poco. También damos vasodilatadores, medicamentos que hacen que las arterias y las venas se dilaten y secuestren un poquito de sangre para quitarle peso al corazón, quitarle carga al corazón. Damos algunos bloqueadores de algunas hormonas, bloqueadores de la aldosterona, como es la espironolactona, y algunos medicamentos para evitar la muerte celular, como es lo que llamamos beta bloqueadores, propranolol, bisoprolol. Y en otros casos, se utilizaba también antes la digoxina, ahora lo utilizamos solamente en algunos casos, cuando no logramos controlar la frecuencia cardíaca, que es, la digoxina es lo más barato y es lo que más se da en las instituciones de salud, pero tiene un potencial tóxico alto y un margen terapéutico muy pequeño. Esto es que si nos pasamos tantito podemos intoxicar al paciente. Entonces tiene que estar manejado por cardiólogos y con exámenes de laboratorio. Cuando el tratamiento médico no surte efecto, hay otras opciones. Una de ellas es la resincronización cardíaca. O sea, el corazón es como una duya que tiene que exprimirse en forma coordinada para poder expulsar su contenido en una forma rápida y eficaz. Pero a veces, cuando ya está muy insuficiente, es como si aplastáramos solamente un lado de la duya y luego el otro, pues va a salir muy poquito, va a expulsar muy poquito contenido, porque está desincronizada su contracción. Se contrae primero una pared y luego otra y luego la otra. Entonces tenemos que poner una especie de marcapasos con 3 cables al corazón, con muy poca diferencia en milisegundos una de otra, para que el corazón se contraiga en forma sincronizada y aumente su eficiencia. Y el paciente mejora muchísimo sus síntomas. Eso se llama resincronización cardíaca. Qué listos, o sea, la verdad. Le das toques en 3 lugares diferentes. Se contractura. En cada latido, sí. Qué padre, qué bárbaro. Y la otra opción, pues, es ya el trasplante cardíaco, que realmente, desgraciadamente en nuestro medio, la cultura de la donación está muy poco difundida, pero es una alternativa para muchos pacientes. O sea, no hay medicamento que recupere al corazón y que lo haga contracturar adecuadamente. Hay medicamentos que ayudan un poco, la digoxina ayuda, el vasodilatar también ayuda, porque el corazón, si está demasiado estirado, también ya no se contrae igual, tiene que estar un poquito estirado, pero no mucho.
Pero un solo medicamento que revierta todo no lo existe. Tiene que ser una serie de medidas. Y a veces quitar también quitar la causa, por supuesto. Si es una arteria tapada, hay que pues hay que destaparla para que recupere. Hay que ver si lo que creemos que está, si la zona del corazón que no se mueve, por ejemplo, creemos que está muerta, muchas veces no está muerta, andaba de parranda, ¿no? Ajá. Muchas veces está hibernando. Entonces hay estudios de medicina nuclear que nos dicen, esa zona no está muerta, está viva. Destápale la arteria y se va a recuperar. Entonces destapamos la arteria y se recupera el paciente. Entonces, antes de determinar una cosa como un resincronizador, hay que ver que no hay una causa corregible. ¿Qué les parece? El tiempo se nos fue. De nuevo tus teléfonos, por favor, Sí, Narciso. como no, 3121-1920 y 3121-1704. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gilberto. Y felicidades a todos nosotros los mexicanos porque hoy se festeja el día de la batalla de Puebla. Esa batalla en donde creyeron que era fácil vencer a los mexicanos y se llevaron la sorpresa de su vida gracias al valor que tenemos todos los mexicanos. Perdimos la guerra, pero la batalla la ganamos. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo, ¿cómo se llama este muchacho? Juan Eduardo. En los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con Cáncer Cervicuterino.